Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 26. Por lo que respecta a la Iglesia de Cristo, al integrarse en el Estado, no podía renunciar indudablemente a ninguna de sus bases. No podía prescindir de la piedra en la que se sustentaba y no podía perseguir más fines que los que eran propios, pues habían sido firmemente establecidos y señalados por el Señor mismo. Entre esos fines estaba el de transformar en iglesia todo el mundo y por lo tanto todo el antiguo estado pagano. De este modo, esto es, con vistas al futuro, no era la iglesia la que tenía que encontrar su sitio en el estado, como cualquier asociación pública, o como una asociación de personas con fines religiosos. Así se refiere a la iglesia el autor al que pretendo refutar, sino que, por el contrario, todo estado terrenal debería en lo sucesivo transformarse en iglesia, y no ser sino iglesia, renunciando a cualquier fin incompatible con los fines de la iglesia. Todo esto, no obstante, en nada lo rebaja, no menoscaba su honor ni su gloria como gran estado, ni la gloria de sus gobernantes. Se limita a apartarlo del camino falso, todavía pagano y erróneo, para llevarlo por el camino justo y verdadero, el único que conduce a los fines perdurables. Por eso el autor del libro sobre los fundamentos de los tribunales eclesiásticos habría acertado en sus juicios. Si, al investigar y plantear tales fundamentos, los hubiese considerado un compromiso temporal, ineludible aún en estos tiempos nuestros, pecaminosos e imperfectos, pero nada más que eso. Sin embargo, desde el momento en que el autor se atreve a proclamar que los fundamentos que ha puesto, parte de los cuales acaba de enumerar el padre Losif, son principios inmutables, naturales y eternos, se oponen directamente a la Iglesia y a su misión sagrada, eterna e inmutable. He aquí todo mi artículo o un compendio de él. En resumidas cuentas, intervino de nuevo el padre Paisy, subrayando cada una de sus palabras. Según ciertas teorías ampliamente dilucidadas en nuestro siglo XIX, la Iglesia parece regenerarse, debería transformarse en Estado, como pasando de una especie inferior a otra superior, para desaparecer más tarde en él, dejando paso a la ciencia, al espíritu de nuestro tiempo y a la civilización. Si no quiere eso y se resiste a aceptarlo, entonces se le asignará en el seno del Estado un pequeño rincón, donde será además sometida a vigilancia. Eso es lo que ocurre hoy en todos los países europeos contemporáneos. En cambio, según la concepción y la expectativa rusa, no es la Iglesia la que ha de regenerarse, transformándose en Estado, ascendiendo de un tipo inferior a otro superior, sino que por el contrario, es el Estado el que debe alcanzar la dignidad de ser únicamente Iglesia y solo Iglesia. Y así ha de ser, así ha de ser. Bueno, reconozco que ahora me dejan más tranquilo, dijo Miusov con una sonrisa, cruzando nuevamente las piernas. Si lo he entendido, se trataría de la realización de un ideal infinitamente lejano, con ocasión de la segunda venida, como ustedes quieran. Un precioso sueño utópico acerca de la desaparición de las guerras, de los diplomáticos, de los bancos y demás. Algo se parece incluso al socialismo. Y yo que había pensado que hablaban en serio y que la Iglesia ahora mismo se ocuparía de juzgar a los criminales y los condenaría a azotes y trabajos forzados e incluso tal vez a la pena de muerte. Aún en el supuesto de que ahora
solo hubiera tribunales eclesiásticos, la Iglesia no condenaría a nadie a trabajos forzados o a la pena de... En ese caso, el crimen y la forma de entenderlo tendría que cambiar sin duda alguna naturalmente, poco a poco, no de repente, no de la noche a la mañana, pero en cualquier caso bastante pronto, dijo tranquilamente sin pestañear Iván Fyodorovich. ¿Lo dice en serio? Miusov lo miró fijamente. Si todo fuera iglesia, esta excomulgaría al criminal y al rebelde, pero no se cortarían cabezas, prosiguió Iván Fyodorovich. Yo le pregunto a dónde iría el excomulgado, pues se vería obligado a apartarse no solo de los hombres, como ocurre ahora, sino también de Cristo, porque con su crimen no solo se habría levantado contra la gente, sino igualmente contra la iglesia de Cristo. En sentido estricto, eso ya ocurre ahora, desde luego, aunque no se proclama y la conciencia del criminal de hoy con extraordinaria frecuencia llega a un trato consigo misma. He robado, dice, pero no voy contra la iglesia, no soy un enemigo de Cristo. Eso es lo que se dice a cada paso el criminal de nuestros días. Mientras que en el futuro, cuando la iglesia llega a ocupar el lugar del Estado, le será difícil decirse las mismas cosas, a menos que niegue a la totalidad de la iglesia en el mundo entero. Todos se dirían están equivocados, todos van por el mal camino, todos forman parte de una iglesia falsa. Tan solo yo, asesino y ladrón, encarno la justicia, la justa iglesia cristiana. Pero decirse eso es muy difícil. Presupone condiciones excepcionales, circunstancias que no son habituales. Por otra parte, fíjese usted ahora en el punto de vista de la propia Iglesia acerca del crimen. ¿No debería acaso apartarse del punto de vista dominante en la actualidad, que es prácticamente pagano, y abandonando la idea de la amputación mecánica del miembro contaminado, como se hace hoy en día para preservar la sociedad, transformarla de un modo completo y veraz, en una idea centrada en el renacimiento del hombre, en su resurrección y salvación? A ver, ¿qué es todo esto? Otra vez me he perdido, le interrumpió Miusov. Otra vez se trata de un sueño, algo amorfo que no hay quien entienda. Está hablando usted de excomunión. ¿A qué excomunión se refiere? Sospecho que usted, Iván Fyodorovich, sencillamente se está divirtiendo. Lo cierto es que en el fondo es lo mismo que ocurre ahora. Intervino de pronto el Starets, y todos simultáneamente se volvieron hacia él. Pues si no existiese la Iglesia de Cristo, no habría para el criminal ninguna clase de freno ante el delito, ni de castigo una vez cometido. Me refiero a un verdadero castigo, no a uno mecánico, como acaba de decir este señor. Un castigo que solo sirve para exasperar el corazón en la mayoría de los casos, sino el verdadero castigo, el único efectivo, el único que aterroriza, el único que sosiega, y que consiste en el descubrimiento de la propia conciencia. ¿Y cómo es eso, si se puede saber?, preguntó Miusov con acuciante curiosidad. Verá usted, empezó el Starets, todas esas cadenas a trabajos forzados, precedidas de castigos corporales, no corrigen a nadie y, lo que es más importante, no asustan a ningún criminal. Y el número de crímenes no solo no decrece, sino que a medida que pasa el tiempo va en aumento. ¿Estará usted de acuerdo con eso? Y resulta que la sociedad de este modo se encuentra totalmente desprotegida, pues aunque el miembro nocivo sea amputado mecánicamente,
desterrado y apartado de nuestra vista,